pero queremos que los niños, hermanos, pasen un buen rato meditando, pensando en que esto se lo da Dios, que todo lo que van a hacer viene de la mano de Dios. Entonces, pues yo les suplico, hermanos, que oren por ellos y por las hermanas, que pasen buen tiempo y que no haya ningún incidente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que abra su Biblia a Colosenses capítulo 1:15. Es Colosenses 1:15 del Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, capítulo 1, versículo 15. Y vamos a estar, hermanos, estudiando la Biblia. Hay muchos versículos, mucho que hablar. Bienvenido. Y le voy a pedir entonces, hermanos, que esté meditando en lo que vamos a estudiar. ¿Hay una Biblia por ahí? ¿Está una Biblia por ahí, Diana? Sí. ¿Para quién quiere? Para la visita acá. Me enseñó a la hermana a los cuates y llegó el papá de los cuates. Bienvenido. Sí, papá, hermano. Que me dijo Brenda ayer. Muy bien, Colosenses 1:15. Dice así, hermanos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ayúdenme a orar, hermanos, porque es un estudio, les pido que oren por mí porque es un estudio algo largo y no es, se requiere pues de que haya mucha atención, de que se concentre, porque suele suceder que cuando son temas así como este, a veces entra el sueño. Entonces, les pido que oren por mí para que yo lo pueda hacer lo más amenamente posible y por ustedes, que Dios les ayude para mantenerse en el tema. Padre bendito, sublime, a ti sea honor y gloria por siempre. Padre, estamos delante de ti esta tarde, este domingo, para darte gracias por todo y porque tenemos el deseo, Señor, de oír tu voz, de oír tu palabra. Y Señor, tú nos indicas, tú nos enseñas en tu palabra que debemos de conocerte, debemos de entender quién eres, debemos de mirar, Señor, el amor en Cristo Jesús, debemos de conocer lo alto, lo bajo, lo profundo, lo ancho, todo, Señor, con respecto a tu amor. Y ahora yo te pido, Señor, que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a poder enseñar, Señor, tu palabra. Te suplico la atención de los hermanos. Te suplico, Señor, que podamos mantenernos en el tema y que podamos, Señor, hacerlo de una manera amena y que haya mucho aprendizaje que hacer. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Padre. Amén. Bueno, hermanos, al Señor Jesús le debemos nosotros conocer quién es Dios. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermanos, en veces nosotros lo tomamos ya como regalado, lo tomamos como un hecho ya, pero en veces tenemos que nosotros, hermanos, ir y investigar y mirar el pasado, hermanos, para darnos cuenta de todo lo que significa Jesús. Y les digo, hermanos, esta mañana, que si no fuese por Jesús, usted y yo no pudiésemos conocer a Dios de la manera que lo conocemos ahora, de la manera que se nos ha sido enseñado, como se nos ha sido transmitido, hermanos, por los apóstoles y por los evangelistas, los pastores. Entonces, le debemos a Él de haber mostrado, hermanos, al verdadero Dios. A Jesús le debemos, hermanos, nosotros conocer al verdadero Dios. A Dios le debemos, a Jesús, conocer a Dios como un Dios personal, no como algo abstracto, no como alguien lejano, sino a Jesús le debemos conocer a Dios como un Dios personal, no un Dios lejano, un Dios cercano,
Un Dios, hermanos, al que podemos acceder. Si no fuese por Jesús, eso no fuese, hermanos, una realidad en la vida de nosotros. Bueno, a Jesús debemos conocer el carácter también de Dios. Mucho se nos habla, hermanos, de la santidad, mucho se nos habla de la justicia de Dios, pero todas estas cosas, hermanos, que son trabajo muchas veces de la mente, de profundizar en ello, Jesús las personaliza tal como son y las hace sencillas, y nosotros podemos acceder. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es un Dios de justicia? Jesús hace que eso sea fácil de comprender. En Dios, entonces, hermanos, debido a Jesús conocemos todos los aspectos de nuestro Dios. Pues leemos ahorita en el versículo que Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios no conocido, hermanos, se hizo conocido por medio de Jesús. Entonces, vamos a meditar en eso. Es porque entre otros elementos, hermanos, sabemos ahora que Dios nos ama. Entre otros elementos sabemos por medio de Jesús que Dios nos ama. Ahora, ¿por qué entonces, hermanos, necesitamos nosotros, los seres humanos hemos necesitado a través de toda la historia, que Dios se nos revele a nosotros? Que por revelar queremos decir que Dios se manifieste. Sabemos que Dios es espíritu y que Dios es un Dios invisible, y que no ha habido un ser humano que haya visto a Dios tal como Él es en todo su esplendor. Y sabemos más adelante por la Escritura que Jesús nada más. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros necesitamos eso? Bueno, hermanos, la Biblia nos da la respuesta. Génesis 3:7, no vayan ahí porque, como les dije, hay muchos versículos y yo se los voy a ir dando y así vamos a avanzar más rápido. Génesis 3:7 y 3:8, hermanos, nos dice que ocurrió algo en los primeros padres, en nuestros padres Adán y Eva. El 3:7 y el 3:8 nos dice: entonces, después de haber pecado, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ve, hermano, parece que no sabemos qué tanto, la Biblia no nos dice. Adán y Eva tenían una relación personal con Dios, hablaban con Dios, oían la voz de Dios, le conocían. ¿A qué grado conocían a Dios? No nos dice la Escritura, pero le conocían. Tristemente, el versículo 7 y 8 nos dicen que ocurre algo. Después de que Adán y Eva pecaron, hermanos, los seres humanos, por alguna razón, huimos de Dios. Huimos, le corremos. La sensación, yo creo que es la culpabilidad, el sabernos que hemos hecho mal, y normalmente todo ser humano huye de Dios. Luego, hermanos, creo yo esa es la razón de por qué Dios se necesita manifestar, porque, hermanos, todos los seres humanos, como hemos huido de Dios, nos hemos apartado de Dios, no le conocemos. Entonces, hermanos, como Dios es invisible y la única forma que usted y yo tenemos para conocerlo a Él es que Él se manifieste, por eso es que es necesario entonces, hermanos, que valga la redundancia, que Dios se manifieste. También en Génesis 3:23 nos dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues Dios fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo echó fuera del huerto, lo puso al oriente de Edén, y puso al oriente de Edén querubines. Bueno, desde ese día en adelante, hermanos, la humanidad entera, habiendo conocido a Adán o no a Dios, hermanos, cayó en tinieblas.
completa oscuridad. Aunque Adán hubiese conocido a Dios, lo que conoció a Dios empezó a borrar. Empezó a desaparecer de la mente de los seres humanos Dios. Empezaron a tener no la imagen correcta de Dios, a distorsionar a Dios. ¿Cómo es eso? ¿O dónde usted mira ese ejemplo? Bueno, hermanos, solamente de un vistazo usted a todas las religiones del mundo, a todas las creencias que hay en el mundo, a todas las etnias que hay en el mundo, y usted se va a dar cuenta que el ser humano que el hombre se le entenebreció su entendimiento y no puede ver al Dios de la Biblia. No lo puede conocer por sí solo, pues ni siquiera quiere oír a Dios. Isaías 44:18 dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice Ezequiel 12:2, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no ven, porque son casa rebelde. Se hace entonces necesario, indispensable, hermanos, que Dios se manifieste. Y Dios hace eso, hermanos, a través de la historia de la humanidad. Va haciendo eso Dios de forma paulatina. Poco a poco, cuando usted lee la Escritura, va mirando el transcurrir de los años, del tiempo, en que Dios va diciéndonos a los seres humanos quién es Él. Nos dice 1 Corintios 2:14, hermanos, hablando todavía de las tinieblas en que vivimos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No solamente es incapaz, hermanos, de pensarlos o llegar a la comprensión de quién es Dios, sino que cuando se le dice, el hombre piensa que eso es locura. Y no las puede entender, porque para que podamos entenderlas es necesario discernirlas espiritualmente. 2 Corintios 4:4 nos dice Pablo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, hermanos, vamos viendo que es necesario entonces que Dios se manifieste. Ahora usted siéntase privilegiado, porque a usted Dios le ha dado a conocer. Lucas 8:10 nos dice: y él dijo, Jesús, a vosotros es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A usted le ha sido concedido de parte de Dios conocer los ministerios. Entonces, hermanos, es necesario que haya una manifestación de Dios, una revelación de Dios, para que usted y yo sepamos quién es ese Dios invisible. Es necesario, pues, porque nosotros estamos en tinieblas, porque nosotros tenemos oídos y no oímos, tenemos ojos y no vemos, porque nosotros, hermanos, no podemos discernir las cosas de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios, pero se hace necesario que sea Dios quien se aparezca en nuestras vidas. Como dice ya Juan: no que yo ame a Dios primero, Él me amó a mí primero. No que yo haya buscado a Dios, Dios me buscó a mí. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia nos enseña a nosotros, nos muestra a nosotros que Dios se va mostrando de forma paulatina, de forma, hermanos, progresiva en nuestra vida.
y también al resto de la humanidad en forma progresiva. Pero el punto es que Cristo Jesús vino, hermanos, a mostrarnos quién es Dios. Vamos a mirar, hermanos, parte de esa revelación que tenemos de Dios, pero lo que nos enseña el Antiguo Testamento, para que nosotros apreciemos lo que Jesús hizo. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos manifestaciones de Dios. Y el Antiguo Testamento nos dice, hermanos, que Dios nos enseña que Dios es un Dios autoexistente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que Dios no necesita de nadie para ser o para existir, que Él existe en sí mismo y no necesita de nadie, que esa es su naturaleza. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, le dijo Moisés al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y el Señor le dijo a Moisés, diles que yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Dios, por lo tanto, hermanos, aprendemos que es autoexistente. También el Antiguo Testamento nos enseña que tenemos un Dios que es inmenso. Esto quiere decir, hermanos, que Dios está por encima de todo el espacio, de todo lo creado, que todo depende de Él, que todo fue creado por Él y para Él, que Dios es inmenso. Eso nos dice la Escritura, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Le dice Salomón al Señor al terminar de construir aquella casa que Dios había encomendado a David. Y Salomón, hermanos, comprendió que el Dios infinito, el Dios inmenso, no puede estar en un solo lugar contenido. Y él le dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, porque él comprendía que Dios es inmenso. Aprendemos también del Antiguo Testamento, hermanos, que al Dios que usted y yo servimos es un Dios que es eterno. El Salmo 92 nos dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, nos va diciendo que Dios es inmenso, autoexistente y que Dios es eterno. Del Antiguo Testamento aprendemos, hermanos, que Dios es omnipresente. Dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le pueda ver? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Podremos nosotros escondernos en algún lugar de Dios? ¿A dónde puedes huir tú que Dios no te pueda encontrar o que Dios no esté presente? De esa afirmación aprendemos, hermanos, y de muchos otros versículos, que nuestro Dios es un Dios omnipresente. De manera, hermanos, que cuando usted no viene al templo y dice, porque ha hecho algo malo por alguna otra cosa, y dice, bueno, no voy a ir porque mi conciencia me redarguye. Pues la Biblia dice, ¿a dónde puedes ir? Que no esté Dios ahí. ¿En qué lugar te puedes esconder? Que no te encuentre el Señor, o que no llegue hasta allá la presencia de Dios. El Salmo 139, 7 y en adelante nos dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Tenemos, hermanos, un Dios omnipresente, nos dice el Antiguo Testamento. También nos dice, hermanos, de la omnisciencia de Dios. ¿Qué cosa le puede usted esconder a Dios? Tengo un secreto, algo que le estoy guardando, que no puedo confesar, algo que no quiero que se sepa. ¿Qué puede usted esconderle a Dios? Nos dice el Antiguo Testamento, el Salmo 139 también nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Todo lo sabes de mí. Aún todavía no llega la palabra a su boca cuando ya Dios sabe lo que usted va a decir. ¿Algo puedo esconder? Puedo esconder las cosas de los hombres. Puedo esconder las cosas de mi mujer, de mis hijos, de los hermanos. Pero ¿habrá algo que yo pueda esconderle a Dios? No. ¿Hay algo que Dios no sepa de mí o del mundo, de usted? Dice el Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios discierne, hermano, los deseos de su corazón, sus pretensiones. Dios conoce, hermanos, sus motivaciones, lo más profundo de su corazón. Lo discierne Dios. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿Cómo puedo yo saber, entender que Dios, a todos los que estamos aquí, conoce quiénes somos, lo que pensamos, nuestras motivaciones? ¿Sabe lo que usted está pensando ahorita? Tal vez alguno de ustedes esté diciendo, ay, cómo tengo hambre, ojalá y se apure este hombre. Dios lo sabe. Dios conoce todo, hermano. Omnipotente nos dice que la palabra de Dios, hermanos, el Antiguo Testamento, Génesis 17:1. Omnipotente, hermanos, que no hay nada que Él no pueda hacer. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y por todo, hermanos, es todo. Todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Solamente Dios no hace lo malo. De ahí en fuera todo lo puede hacer el Señor. Anda delante de mí, le dice el Señor a Abraham, y sé perfecto. La Biblia también nos dice, hermanos, que Dios es inmutable, que Dios no cambia, su parecer. Si Dios dice que alguna cosa es mala desde Génesis hasta Apocalipsis. Si Dios dice que algo es malo desde Adán hasta el último día que haya sobre esta tierra. Dice sobre la inmutabilidad de Dios, sobre el cumplimiento de sus promesas, hermano, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí le está diciendo Israel, hermanos, que porque Él les había hecho esas promesas, y que como Él es inmutable y no iba a cambiar sus promesas, esa era la única razón porque Dios no había acabado con ella. Usted entonces, hermanos, puede poner toda su confianza y toda su fe en un Dios que no cambia, que no envejece, que no cambia de parecer, que no se arrepiente como cualquiera de nosotros. Dios dijo y Dios hará.
Dios prometió y Dios lo cumplirá. Por eso Dios es fiable, Dios es confiable. Si usted pone su fe y su confianza en Dios y Él promete algo, Dios lo cumplirá. No va a cambiar de parecer como cambiamos nosotros de parecer. ¿Se acuerda el día que se casó y le dijeron, díganle esto y esto otro a Arturo? Y usted dijo, sí, voy a hacer pasó un mes y luego ya como que todo cambiamos de parecer. Dios no cambia de parecer. A pesar de mí, de quien soy, de mi personalidad, de mis acciones, de mi pecado, Dios no. De quién soy. La Biblia también nos dice, hermanos, en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios santo. Si hay algo que se exhibe en el Antiguo Testamento, hermanos, algo que se pone de relieve de la personalidad de Dios, es que Dios es un Dios santo. Nos dice Isaías 39:7, nos dice, y haré notorio a mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré que profanen mi nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Y en Apocalipsis, hermanos, cuando aquellos seres cantaban a Dios, le cantaban diciendo, Santo, Santo, Santo. Y en Isaías, hermanos, cuando vio la gloria de Dios, aquellos querubines le cantaban al Señor, Santo, Santo y Santo. Y por santo queremos decir, hermanos, que Dios es diferente a sus criaturas, que Dios está por encima de todas sus criaturas y que Dios, hermanos, está apartado del mal. Dios es santo. También nos dice la Escritura que tenemos un Dios que es un Dios veraz, que lo que Él dice siempre es verdad, que no hay error en Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Todo esto, hermanos, aprendemos de Dios. Muchos versículos más, muchas formas más de enseñarlo, muchas formas más de asimilarlo en el Antiguo Testamento. Nos habla el Antiguo Testamento del Dios Creador, el Todopoderoso. Nos habla, hermanos, el Antiguo Testamento, una vez más, de ese Dios santo. Bueno, pero ahora, hermanos, en el final de los tiempos, Dios nos ha mandado a Cristo Jesús para que nosotros, hermanos, conozcamos a Dios. Y más que le conozcamos, que tengamos nosotros, hermanos, una verdadera relación con Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, Jesús, hermanos, en su persona, Él mismo es esa manifestación de Dios, pues Él es la imagen de Dios. Cuando usted ve a Jesús, cuando usted oye de Jesús, cuando usted examina las Escrituras y mira el carácter de Jesús y las cosas que Jesús hizo, eso es Dios. Todo eso que venía hablando el Antiguo Testamento, todo eso, hermanos, en una persona. Pues en Él, dice la Escritura, habita la plenitud de la deidad. En Él está todo Dios. Lo que usted no comprenda de Dios, lo que usted no entienda de Dios, lo que su mente no le alcance a ver de Dios, examine a Cristo Jesús y sabrá usted cómo es Dios. Jesús en sí mismo, entonces, hermanos, es esa revelación de Dios. Carácter, acciones y enseñanzas, hermanos, manifiestan a Dios tal y cual es. Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y le dice el Señor, Felipe, tanto tiempo estoy aquí contigo, con vosotros, y no me has conocido.
El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos los ha dado a conocer. No sé por qué mucha gente nos dice: yo vi a Dios. ¿No ha visto eso? Yo fui al cielo y otros más valentones, ¿no? Dicen: yo fui al infierno. Pues ya con ganas de preguntar y pues no sé qué fumarías, pero dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Pero yo he visto la gloria de Dios. Cuando miró a Cristo. La luz. Pero nadie ha visto a Dios. Bueno, pero habrá quien se atreva a decir que sí, ¿verdad? Bueno, pues la Escritura dice aparte. Bueno, pero el Señor, la Escritura nos dice que solamente Jesús, el unigénito, que está en el seno del Padre, nos ha dado a conocer quién es Dios. Juan 14:7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús entonces, hermanos, nos muestra un Dios personal, por lo tanto un Dios que está cercano a nosotros. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, y usted está leyendo de la santidad de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, no se quede usted así como con la idea de que Dios está muy por encima de usted, y usted que es un Dios casi inaccesible. ¿Cómo me puedo acercar a un Dios perfecto? Y si me observo y miro mi persona y miro mi pecado, ¿cómo me voy a acercar a ese Dios? La Escritura, pues, entonces, porque nos dice, porque se manifestó Jesús, hermanos, en Jesús Dios, y Jesús es Dios. Por eso podemos nosotros decir que Dios está cerca, que Dios no está lejos. También podemos ver, hermanos, que no nos relacionamos con una cosa abstracta, que es personal, que es alguien que razona, que entiende, que siente. Otra persona, un Dios personal, no alguien inaccesible, no una cosa, como decía, algo abstracto. Bien, Jesús añade una característica más indispensable de Dios, aparte de su justicia, su santidad, su veracidad, que nos enseña el Antiguo Testamento. Jesús nos viene a enseñar, hermano, que Dios es un Dios de amor. Todo el Antiguo Testamento, entre líneas, se está hablando de que Dios es amor. Cuando los salmos se nos dice de la misericordia de Dios, implica esto. Pero Jesús, hermanos, explícitamente, abiertamente, nos dice que Dios es amor. Y era imposible relacionarse con un Dios en el cual no hubiese amor. Jesús, entonces, hermanos, hace que sea posible eso. ¿Cómo sabemos eso? Juan 3:16 nos dice Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 le grita a usted: Dios te ama. Dios te ama. Dios es amor. Dios me ama. Segunda de Corintios 13:11 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sean de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Jesús también nos dice, hermanos, que, repitiéndome, que Dios nos ama. Juan 16:27: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús nos enseñó que el Padre, hermanos, tiene un interés personal en
en cada uno de nosotros. Usted puede decir, Dios, José, Dios se interesa en mí. Serafín puede decir, Dios se interesa en mí. Y tiene Dios un plan y un interés personal conmigo. Y cada uno de ustedes puede decir lo mismo. ¿Y cómo es eso posible? Pues porque tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que es omnisciente. Un Dios de amor. Dice el Señor, Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios se interesa en ti, en tus necesidades, y antes que tú las pidas, Dios ya está actuando a tu favor. Eso es un Dios personal. Jesús nos enseñó que el Padre no se reserva ninguna cosa que sea buena para nosotros. En vez de los cristianos andamos buscando aquí y allá y que esto y que el otro, yendo para arriba y para abajo. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios no se reserva nada que sea bueno para nosotros. Que Dios va a proveer todo lo que sea bueno. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Jesús nos enseña que todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesús nos enseñó que Dios es un Dios misericordioso. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En Jesús miramos también, hermanos, la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia, hermanos, es que usted y yo somos pecadores, que somos indignos de Dios, que somos dignos de muerte, dignos del infierno, pero en vez de eso Dios nos muestra su benevolencia a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos. Eso es eso. Dios regalándonos a Cristo Jesús. Cristo entonces, hermanos, nos trae la gracia de Dios. Entonces, apreciemos el Dios que tenemos, apreciemos a Cristo, hermano, porque es por medio de Él que hemos conocido a Dios, que podemos nosotros seguir conociendo de Dios. Una razón más para alabar a Cristo, una razón más, hermanos, para ser fiel a Cristo, una razón más, hermanos, para humillarnos delante del Señor, para sujetarnos a Él. Fíjense su rostro, hermanos. Vea el Dios a que usted se ha acercado. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, a ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo. Por Él sabemos, Señor, que tú nos amas. Por Él, Señor, sabemos que podemos confiar en una salvación. Él ha hecho posible que nos acerquemos a ti. Él nos ha acercado a ti. Gracias. Gracias, Padre.
Te pido, Señor, suplico que apreciemos cada uno de nosotros, Señor, cada una de las características tuyas. Apreciemos, Señor, y veamos tu grandeza. Que con libertad, Señor, podamos nosotros acercarnos a ti. Ti sea el honor y la gloria, Señor. Bendice de tu iglesia a mis hermanos, sus familias, sus hogares. Ayúdanos, Padre, a crecer en conocimiento de tu persona. Y en ese conocer, Señor, nos transformes, nos cambies. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las hermanas hicieron algunos alimentos, algunas cosas ahí. Quédense.